buenas, queridos amigos. Estamos aquí otra vez de nuevo para abordar el segundo programa de La Tertulia y hoy vamos a hablar de un tema que no es baladí, que es la educación. Que para mí la educación supone un pilar fundamental de cualquier sociedad, precisamente donde construirla en valores democráticos y en personas libres que luego pues, puedan llegar a ser los que lideren pues, todas las cuestiones que hay que realizar dentro de una sociedad propiamente dicha. Para ello han venido dos contertulios que pertenecen al mundo de la educación y los presento ya rápidamente porque lo importante es que se oiga a ellos y no a mí, a don José Luis Grosso, que es profesor de Filosofía del Instituto de Enseñanza Media Vila, y a don Víctor Manuel González Pérez, que es profesor de Geografía e Historia del conocido y famoso Colegio San Daniel. Sin dilación de tiempo y porque es oro, vamos ya a entrar rápidamente en materia. Don José Luis, ¿tú qué crees que es lo que falla en la educación? Así, a bote pronto. A bote pronto. Ya. Bueno, buenas tardes antes de nada, es un placer y un honor para mí estar aquí acompañando y por supuesto que haya sido invitado, pues un honor doble. Entonces, yo no me atrevería, y lo has dicho muy bien en la introducción, perdóname que te tutee. Hombre, por favor, aquí nos tuteamos sin problema de ningún tipo. Lo has dicho muy bien en la introducción, es uno de los grandes temas. Es un tema eterno, además. Y este tipo de problemáticas acerca de la educación es una cuestión que ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la historia. En todos los momentos históricos se ha cuestionado en el sentido de se ha pensado, se ha reflexionado en torno a la educación. Por tanto, es un problema de tan gran calado que creo que es difícil responder a esa pregunta de manera sencilla. ¿Qué es lo que falla? Entre otras cosas porque yo me gustaría incluso ir más allá en el cuestionamiento y plantearme si es que falla de verdad. O sea, yo no tengo tan claro que falle, y ahora lo podemos debatir si queréis, pero yo tampoco tengo tan claro que falle basándome en una serie de elementos históricos que se repiten, como digo, se repiten constantemente. Y este mismo planteamiento, ¿qué falla en la educación? Es un problema histórico, es un problema de siempre y de todos los países. ¿Por qué fallamos? ¿En qué fallamos? Yo creo que más que fallar, que seguramente haya cosas que se puedan corregir, se puedan perfeccionar, estoy completamente seguro. Pero más que fallar en general, lo que indica esta preocupación por la educación es precisamente el calado que tiene y la importancia que tiene. Entonces está muy bien que reflexionemos en torno a la educación, pero no porque falle, sino porque es absolutamente imprescindible la reflexión. No, pero la educación no solamente es la enseñanza, sino también otras muchas cosas. Claro, me refiero en términos generales. Pero falla porque vemos la sociedad que tenemos y a mí personalmente no me gusta mucho. Pero es que, sí, Carlos, pero es que yo creo, y no me quiero alargar mucho en esta primera intervención, pero es que yo creo que eso ha sido también una constante histórica. Yo pongo por caso, ¿qué pensarían los padres, los que eran padres en los años 60, en España un poco menos, porque no hubo esa explosión, ¿verdad?, de novedad que hubo en otros países como por ejemplo Francia? Pero ¿qué pensarían los padres de esos chavales de los años 60, por ejemplo en Francia, que hoy son, pues seguramente, alguno, no sé si habrá sido algún presidente del gobierno que haya salido de aquellos círculos, ¿verdad?, del mayo del 68 francés. Sí. Bueno, por ejemplo, estaba Sartre, ni más ni menos que acompañando, quizá uno de los filósofos más importantes del siglo XX, acompañando esas movidas. Entonces, ¿qué pensarían esos padres? Pues yo supongo que pensarían algo parecido a lo que pensamos hoy, yo no soy padre, pero lo que pensamos los adultos con respecto a las generaciones nuevas. Vamos a ver. Pero en ese aspecto, Víctor Manuel, una pregunta. Sí. ¿Tú crees que la educación debe estar exenta de politización? Es decir, debe ser un pacto de Estado que, independientemente de los gobiernos que se sucedan, deben tender todos a conseguir unos objetivos comunes. Debe haber un consenso entre todos los partidos políticos para crear una ley que estemos todos de acuerdo y en donde no tiremos
de autonomía, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos viendo el caso de Cataluña, con la familia esta que exige ese 25% de castellano, ¿no? Y que nadie todavía haya hecho nada por implicar al gobierno catalán de la Generalitat a que se imponga esa ley que se ha aprobado por un juzgado y que tienen que dar a todos los alumnos ese 25% castellano, y que todavía no se haya movido nadie. En ese aspecto sí se debe politizar el tema de una ley orgánica, una ley para todo el Estado español. Y es bueno, pregunto, ¿es bueno que en un Estado como es el Estado nuestro, que es el Estado de las autonomías, que es el que está recogido constitucionalmente, pero que no por ello el Estado tiene que ceder todas las competencias, sino aquellas que estime oportuno? ¿Vosotros creéis que es oportuno que la educación, como yo digo que es una piedra angular, una cosa fundamental para el desarrollo de la sociedad y de la nación, se tenga que ceder a las comunidades autónomas? ¿Total, parcial? ¿Cómo lo veis? Yo, Carlos, y Víctor, estoy muy satisfecho con el sistema que tenemos de un Estado autonómico. No le encuentro ninguna dificultad a que se haya cedido la competencia. Con franqueza, no. Entre otras cosas porque tampoco creo yo que se pudiera, suponiendo que hubiera algo que arreglar, que sí hay, seguro que perfeccionar, tampoco creo yo que se pudiera arreglar con una recentralización, con una cuestión. Mira, me atengo a los hechos. Hoy en día los gobiernos centrales no tienen el poder suficiente como para gobernar en solitario y necesitan de partidos nacionalistas, ¿no? Por tanto, ¿qué sentido tendría? Es decir, arreglaríamos poco, quiero decir, si con la recentralización, por ejemplo, de competencias como la educación, entre otras cosas porque a la hora de sacar leyes, pues se le exigiría, por partidos que apoyan al gobierno, se le exigiría determinadas cesiones. Por tanto, no creo yo que se arreglase mucho. Pero fundamentalmente creo que, disculpad, yo creo que es de formación profesional. A mí me gusta cuestionarlo todo, que es, por cierto, lo que yo les pido encarecidamente a mis alumnos. Como buen profesor de filosofía. El cuestionamiento absolutamente de todo. Yo creo que esta es la principal herramienta que debe dar un profesor a sus alumnos. El cuestionamiento incluso por supuesto, el principal cuestionamiento, el de la persona que les habla, el del profesor, ¿verdad? Esto ya desde la modernidad con Descartes, el cuestionamiento de la autoridad, no, el cuestionamiento de lo que dice, no porque lo dice, no por quién lo dice, sino porque tenga algunas lagunas, algunos fallos, algunas falsedades. Por tanto, es casi una exigencia. Y yo quiero cuestionar desde el principio incluso algo que damos por hecho, que sin embargo, de verdad, creo que con cautela deberíamos dedicarle algún tiempo más, y es el de la manipulación. Yo creo que es difícil manipular, de verdad, con franqueza. Enseñar no es adoctrinar. Es lo que no, pero es que creo, pero Carlos, es que creo de verdad, que tampoco se hace. Tampoco se hace. Es que es difícil, Víctor, tú sabes que es difícil. No lo sé. Pero no solamente, perdón y termino, pero no es que sea difícil, es que creo que tampoco se quiere. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que cualquier hecho que sea muy llamativo sale inmediatamente a la palestra, pero de verdad me cuesta mucho trabajo pensar en mis compañeros de otras zonas de España yendo a trabajar con la única fija idea de adoctrinar. Y Carlos, es que no se puede tampoco, es que no estamos en una época en la que es prácticamente imposible ese adoctrinamiento, porque el niño tiene acceso. Yo creo que en el estado de autonomía que hoy en día disfrutamos gracias a la Constitución española que tenemos, sí es cierto que el gobierno español debería de tener una pequeña apéndice para decirle, no, esto no. Lo tiene, en educación, no. Víctor, lo tiene. No es... La inspección. Hay una parte, la inspección. Hay una parte del programa que corresponde a esas competencias, me parece. Tampoco te puedo hablar con exactitud, pero creo que hay una parte de todos los programas que son comunes. Una parte, creo que es pequeña, pero hay una parte que es exigible en todo momento. Pero claro, por otra parte, si quien tiene que cumplir esa ley se la salta, pues esto ya es un problema que no afecta al sistema territorial, pero bueno, sino a las personas. Como he dicho al principio, es que se no politice debería, porque no es el tema. Lo que quiero decir es si
la educación en España está bien estructurada, o sea, desde el punto de vista de la enseñanza, es decir, ¿qué es lo que vamos a enseñar? ¿Qué es lo que los alumnos tienen que saber de base, de enseñanza media, de enseñanza superior? Por ejemplo, creo que van a quitar la filosofía. Entonces, ¿es buena idea quitar la filosofía? Sería, por ejemplo, una de esas cuestiones. Es como si dijera otro, bueno, pues vamos a quitar las matemáticas porque... No. ¿Qué es lo que yo quiero centrar el debate? No, cuestión política no nos interesa porque eso a nosotros ni nos va ni nos viene en este sentido. Pero ¿vosotros creéis que en España está bien estructurada, independientemente de que la función o que la competencia la tenga la comunidad autónoma o la tenga el Estado, de lo que es la enseñanza? Yo pienso que no, en muchas cosas. Y un ejemplo que yo siempre digo, porque a mí me gustan mucho los idiomas, es la enseñanza de idiomas, que es catastrófica, ¿no? Venga. Efectivamente, yo pienso que la base de una segunda lengua es importantísima desde los más pequeñitos, ¿no? Desde la educación infantil. Y que también es cierto que los títulos, por ejemplo, de B1, B2, etcétera, etcétera, sí se deberían empezar a otorgar desde la enseñanza primaria hasta finalizar lo que es el bachillerato. Eso sería importantísimo y además sería motivador para que un alumno empiece a estudiar idiomas. Sobre las asignaturas que tenemos en primarias y en secundaria, yo creo que es también que se le podía dar un poco más de arte, un poco más de cultura, quitar a otras asignaturas que no vienen mucho más a cuento porque no se van a utilizar en una vida común, en una vida normal de una persona. No sé, no quiero ahora mismo disminuir a ninguna asignatura, pero sí hay asignaturas que son imprescindibles para nuestra vida y otras que son prescindibles, es decir, que no nos bueno, yo hice bachiller de ciencias, pero yo di latín, di literatura, di historia del arte, luego ya pues cogí más lo que eran física, química, pero de lo demás tampoco, lo único que no di fue griego, porque no, pero de lo demás sí que te daban una cultura. Todas ellas son importantes, pero también es cierto que los niños necesitan hoy en día mucho más cultura internacional, que es la lengua, ¿no? El aprender nuevos idiomas. La música, pienso yo que es fundamental, que el niño también necesita esa música. Sí, que desarrolle esa... Exactamente. Las artes plásticas, que yo también la veo súper importante, las artes plásticas. Y esa asignatura hay muy pocas horas lectivas en la semana que... Don José Luis, ¿y es tan difícil llegar a un pacto de Estado y a un consenso que no cada gobierno que venga, que lo retoque? Es tan difícil. Absolutamente difícil, pero por una razón. Porque es que nosotros somos tres, no nos pondríamos de acuerdo, seguro que no nos pondríamos, somos tres, no nos pondríamos de acuerdo en qué materias habría que impartir. Es más, yo creo que incluso la enseñanza es demasiado, como dice Emilio Lledó, es demasiado asignaturesca, es un término que acuña él, que me parece bellísimo, por cierto, demasiado asignaturesca y cuadriculante, dice. Por tanto, nosotros cuatro, no nos pondríamos de acuerdo en qué materias habría que impartir. Por tanto, si no nos pondríamos de acuerdo, seguro, si queréis hacemos el ejemplo, Pepe. Si no seríamos capaces de ponernos de acuerdo nosotros pero tres... Pero habrá algunas materias que se vea que son mucho más fundamentales que otras. Por ejemplo, lo que ha dicho aquí... Yo no me atrevería... Hoy un idioma... Por ejemplo, el inglés... Las matemáticas son fundamentales. ¿Y la informática? También. ¿Y la tecnología? ¿Y la filosofía? También. ¿Y la música? Porque a mí me parece... ¿Y la educación física? Bueno, eso es muy importante. De hecho, este año tenemos ya más horas de educación física. Y la literatura. Bueno, pero no se puede estructurar un sistema en el que todo eso quepa. Y una asignatura global que sea transversal. Es que yo creo que por ahí van los tiros, Víctor. Yo creo que por ahí van a ir los tiros del futuro, Es que yo creo que es eso. Que toquemos todos. Por ahí van a ir los tiros del futuro, seguro. Estoy casi convencido. Hay que cumplir un requisito, es que la enseñanza, entonces, lo que hay que hacer es que no sirva como un caballo de ideología. Pero es que yo... Que se dedique uno a enseñar, no a ideologizar. Carlos, pero yo quiero de verdad hacer hincapié, porque lo veo mucho por las redes, lo veo muchísimo, la ideologización de la enseñanza es un arma arrojadiza, pero por todo el mundo. Claro. Es que resulta que unos dicen... Si no hablamos de un color ni de otro... Todos dicen que es... Y yo quiero hacer una defensa del gremio,
¿de acuerdo? En el gremio, no sé si es una expresión correcta, de todos los docentes de España, en el sentido de que creo que ni esa es la intención, de verdad, lo creo firmemente, que puede haber alguien que, bueno, sí, claro, la excepción que pero no regla, creo sí, que sea, estamos más preocupados por otra cosa que por ideologizar a un niño de 14 años. Pero ¿qué interés tiene eso, por el amor de Dios? Pues si todavía dice, oiga, es que me va a votar mañana, bueno, a mí, además, personalmente, oye, pues te pego aquí un meeting que te dejo sentado, pero ¿qué interés puede llegar a tener? Y luego, aparte, otra cuestión, es que el principal canal de información para estos niños no es la escuela, antes quizá fuera el único, y la casa. Bueno, y sus pares, ¿verdad? Bueno, tú lo has introducido, que lo íbamos a introducir ahora, que la educación no solamente está en los colegios. En absoluto. Entonces, empieza en la familia, en los amigos e incluso en los actos culturales, Carlos, que se desarrollan. Perdón, caemos muchas veces solamente es que yo me embalo y solamente una cosita. Caemos muchas veces, no sé si habéis dado cuenta, creo que en un círculo vicioso de contradicciones. Por una parte, ayer le preguntaba yo a unos compañeros, como sabía que venía, le pregunto a unos compañeros, oye, disculpadme, ¿cuál pensáis vosotros que es el principal problema de la educación? Había 3, éramos 4, había 3, no miento, éramos 5. 4 me dijeron la autoridad, la pérdida de autoridad por parte del profesorado. Bueno, pero fíjate qué contradicción más curiosa. Resulta que por una parte estamos diciendo que el profesor ha perdido autoridad y por otra parte estamos otorgándole, mejor dicho, una autoridad carismática capaz de manipular a los niños. Oiga, o una cosa o la otra, o el niño no me escucha y pasa de mí porque no tengo autoridad ninguna sobre él, o tengo mucha autoridad. Pero yo creo que últimamente, en mi percepción, porque mi hija ahora ya terminó sus estudios y en fin, está ahora desarrollando otra faceta, pero yo, la percepción de la autoridad, yo siempre le decía a mi hija, digo, Irene, cuando entra el profesor en clase os ponéis de pie, papá, qué antiguo eres y tal. Yo soy partidario de que se pongan en pie, porque eso primero es una señal de respeto y una señal de educación. Entra el profesor y te pones de pie en la clase y te callas y te sientas cuando él te lo diga. Es lo que yo pienso. Yo sé que eso, a lo mejor hay personas que pueden decir que es retrógrado, en absoluto, porque yo en Inglaterra, en los países sajones lo siguen haciendo, y en Alemania no te digo. Claro, bueno. Por seguir, venga. Yo en esa línea impensable en España, es que suene el himno nacional en una clase, o que tengamos la bandera nacional. En Francia, que es la madre de la democracia moderna, contemporánea en Europa, lo hacen por obligación. Lo hacen. Tú lo intentas hacer y eres facha, eres esto, eres lo otro. Víctor, tú seguro que sabes mejor que yo, seguro, que la circunstancia y el contexto es completamente distinto. Y en Francia, yo no digo que no se hiciera, y no tengo ningún problema en hacerlo, de verdad, no me postulo en contra, pero en Francia es completamente distinto. Sí, hay unos motivos, hay unos motivos históricos. ¿Para qué se le educan principalmente? Digo yo, para que sean buenos ciudadanos, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, pero hay una diferencia, es que Francia se convive en ese sentido de la nación. El elemento identitario quizás sea la nación, cosa que aquí en España no lo ha sido nunca tampoco. Es decir, que aquí habría ciertos problemas, claro, siendo de las más antiguas de Europa y tal, claro, pero aquí hay, cosa que en Francia no ocurre, aquí hay una serie de sensibilidades. Es que esto es terriblemente complejo. Es bastante complicado. Absolutamente complejo. Es muy complejo. Carlos, sí. Aquí en educación creo que hay pocas certezas, muy pocas certezas, pero yo estoy seguro que hay una que, por cierto, creo que es causante de todos estos males. A ver si estamos de acuerdo con estas certezas o tampoco. Una, que todo el mundo lo ve como un problema, no como un mal problema, sino como una cuestión sobre la que hay que reflexionar, y esto es interesantísimo y está muy bien que así sea. Y programas como el suyo, como este, como el tuyo, Carlos, deberían ser diarios, de verdad. Yo te agradezco muchísimo y estoy seguro que ojalá haya muchos más como este, porque es absolutamente necesario reflexionar constantemente sobre la educación. Yo no quiero que se nos vaya la idea, Víctor Manuel. Es que yo creo que hemos dado en el kit de la cuestión. ¿Para qué se forman a los ciudadanos? Para ser buenos ciudadanos.
Claro, si partimos de que ya en España el concepto de nación nos chirría, entonces, como dice, apaga y vámonos. Claro, ser un buen ciudadano, apaga y vámonos. Lo cual no quiere decir, perdón, la educación debe impartirse para formar buenos ciudadanos. Aquí no se trata de que uno diga que si es de izquierda, de derecha, si es verde, si es azul, no. Hay que formarlos en ética, hay que formarlos en buenas costumbres, hay que formarlos en solidaridad. Hay que formarlos para que puedan convivir dentro de una sociedad en donde todas las virtudes y los valores que tengamos se puedan practicar, independientemente luego de la un respeto mutuo Pero estamos de acuerdo en que seguro que si nos pusiéramos aquí a reflexionar o intentar hacer un listado de lo que es el buen comportamiento sí. Tampoco nos pondríamos de acuerdo. No. Hombre, Carlos, una cosa. Pero hay líneas fundamentales. Sin ir a los extremos. Perdón, sin ir a los extremos. Voy a poner un ejemplo, Carlos, sin hacerte la pregunta a ti directamente, que estoy seguro que no tendría ningún problema en decirla. Cuando planteabas ante lo de ponerse de pie, por ejemplo, insisto que a mí no me parece nada malo, pero nada bueno en sí mismo tampoco, en sí mismo, y tampoco nada malo. Me estoy acordando de un momento de transición seguro que habría de cuando se le hablaba a los padres de usted. Esto hace 50 años, 60 años, 70 años, muy bien. Ese momento pasó. Yo no siento que sea más irrespetuoso con mi padre, por hablarle de tú, que mi padre al suyo, que no sé si le hablaba de usted. Creo que no. Eso era una costumbre. Bueno, ya, pero se cambia la costumbre, y no se pierde el respeto. Por tanto, se cambia la costumbre de hablarle al profesor de usted y se le pierde el respeto. Oiga, vamos a seguir con esta misma línea argumentativa. Pero que a los profesores se le ha perdido el respeto. Yo no lo creo, Carlos. Yo no lo creo. No, yo creo que no, que se mantiene. Se mantiene, pero nos cuesta un poco más de trabajo, si es cierto. Que es normal que nos cuesta un poco más de trabajo mantener y muchas veces no por el alumno, y muchas veces no por el alumno, sino lo que es peor, por los padres, Yo soy nuevo también en este campo. Cuidado, Pepe lleva mucho más tiempo de docente que yo. Pero bueno, y sí es cierto de que yo no he visto una gran variación en ese momento de respeto hacia el profesor. Pepe no sé si lo habrá visto, pero yo lo veo que se mantiene. Bueno, de verdad, es que tengo que ser honesto. Hoy un profesor puede expulsar de la clase a un alumno si no se porta debidamente. Sí, puede, claro, perfectamente, y a su casa también. Y a su casa también. Que por cierto, ¿Y lo acepta? Bueno, no tiene más remedio que aceptarlo, y cuando se le explican las cosas, pues sí, la inmensa mayoría de las veces protestan, como es normal, protestan. Se rebelan porque ellos creen tener la razón, pero luego se vienen abajo cuando lo que sí tenemos una contradicción por otro lado. Los padres sí ven más el fallo en el profesorado que en el alumnado, que en los hijos. Pero los padres en general siempre responsabilizan más al profesorado que al propio hijo. Del fracaso de sus hijos. Efectivamente. Del fracaso por ejemplo, de la expulsión, de lo que hemos estado hablando ahora mismo. Existe una expulsión, y es que el profesor es que le tiene manía a mi hijo, que no sé qué. El hijo nunca hace nada. Ahí sí he visto yo que sí ha cambiado mucho de un tiempo pasado a hoy en día, al presente. No sé si en el Ávila, por ejemplo, sucede eso. Veo, José Luis, que cualquier la educación es un tema complejo. Es apasionante, es muy apasionante. Claro. Por eso yo pero vuelvo a repetir, yo soy muy insistente. ¿Se va a llegar alguna vez en España a que se pongan de acuerdo quién tiene que ponerse para tener un pacto de Estado? Y que, como yo digo siempre cuando hablo con los amigos, que hay cosas que son de Estado, no de gobierno, como es la defensa y seguridad, la educación y la sanidad. Eso tenía que estar con un gran consenso, ¿no? Bueno, es que hace falta mucha reflexión, mucho debate y mucha moderación. Yo cuando venía para acá, Carlos, permíteme, decía, ¿yo qué necesidad tengo de meterme en un fregado de esto cuando estoy seguro que voy a ser sometido al escarnio público? No yo, los tres. ¿Por qué? Hombre, porque bueno, en la situación en la que vivimos, digan lo que digas, hay un sector de la sociedad que no está de acuerdo y no solamente quiere argumentar contigo, sino insultarte. Confrontar. Por eso digo. Entonces digo yo, pero yo qué necesidad tengo, y al final he dicho, tengo mucha necesidad, muchísima. Para empezar, quiero estar con amigos, y en segundo lugar, además de estar con amigos, quiero hablar de educación. Uno de los principales problemas que tenemos precisamente es ese, es el de no afrontar esto con moderación, por el amor de Dios. Pero si estamos hablando de lo más importante que tiene una sociedad, oiga, yo expongo mis argumentos, usted me escucha, usted expone lo suyo, y vamos a ver si poco a poco y saltamos
Yo no tengo nada en contra de los políticos, todo lo contrario, me parece que ejercen su función, No, que, sí, no eso... que es absolutamente necesaria, sí. Pero incluso podemos saltarlos. En este sentido, vamos a hablar nosotros ante educación. Hay un problema básico, fundamental, que seguro que no hemos percibido, y es que decía antes que en educación había pocas certezas, pero hay algunas. Y una de las certezas es que la culpa siempre la tiene un otro que no soy yo. El padre al profesor, el profesor al padre, el niño al profesor, el de secundaria al de primaria al de... Siempre la culpa es de un otro que no soy yo. Pero, y entonces, esto es una simpleza tan grande... Pero yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Víctor Manuel, de que es en casa donde los padres, yo decía a mi hija, tienen que educarla en el sentido de decirle, nena, nene, como dicen en Murcia, nena, nene, el profesor... Su interés es en enseñarte, tienes que ser respetuosa, si tienes algo que no va contigo tienes que saberlo exponer con... Yo creo que es en la casa donde se le tiene que dar eso. Yo tengo 49 años, mis padres jamás me han levantado la mano, pero yo sabía que levantar una ceja de mi padre era que algo estaba ocurriendo mal. Claro. Esto no lo vuelvo a hacer más. Yo, mi experiencia de verdad es que no puedo decir otra cosa, quiero ser honesto, no puedo decir otra cosa que lo que yo entiendo como la verdad, que es ni más ni menos que mi corta y minúscula experiencia, ¿de acuerdo? Mis vivencias, que son muy estrechas, estamos hablando de educación, fíjese, y resulta que yo, desde mi pequeño lugar en el mundo, hablo de educación, pero ateniéndome a esa poca experiencia y corta, no tengo más remedio que decir, en honor a la verdad, que yo, mi experiencia con respecto a los padres en ese sentido, sigue siendo la misma que la que mis padres tenían conmigo. Es decir, yo me he encontrado con muy pocos padres que de manera frontal, quizá al principio, vienen un poco alterados, ¿qué ha hecho mi hijo? Bueno, esto es muy propio de padres, el decir, las amistades han sido, pero cuando uno se pone a charlar con el padre, normalmente... Sí, claro. En mi época yo le decía al profesor, don fulano, en ese aspecto, no le diga nada a mi padre. En ese aspecto, bueno, estoy igual que tú. No me lo puedo creer. El tiempo es inexorable, que nos quedan 4 minutos. Yo en ese aspecto... Nos ha pasado, porque es un tema apasionante. Yo en ese aspecto estoy igual que tú. ¿Verdad que sí? Yo no he tenido problemas Nunca, con padres jamás. ninguno, a no ser que haya habido, que sí me he encontrado, gente muy cerrada, Claro, que sí, que no, claro. que no. Pero bueno, que después Claro. ha pasado el tiempo y se ha visto la razón, se ha visto la verdad y punto y pelota, Claro. que no ha habido problema. Pero yo pienso que es que esto es un tema muy apasionante, habría que hablar mucho, pero también educar es educar en valores. Yo creo que si a las personas se le educa en valores, es más fácil luego el poder transmitirle lo que es meramente la enseñanza, ¿no? Claro. Es decir, yo me acuerdo en mi época, siempre lo cuento, y nadie se llevaba las manos a la cabeza, cuando terminaba el curso, el profesor don Antonio decía, empezaba por Juan Arcos, tal, ¿usted qué quiere ser? Médico, usted será médico, tal, fulano, tal. Decía, mire usted, su padre está aquí perdiendo el tiempo y el dinero, usted sería un buen maestro tornero, por tal. Y no pasaba nada, absolutamente nada. Le decía eso siempre de quod natura non dat, Salamanca non prestas, porque todos no somos iguales. Y entonces eso hoy día parece que si se le dice a alguien, a una persona, oiga, que usted no vale para esto, se pone la cosa... Eso se hace, no dicho así, claro, No, que al niño que se vaya, pero se hace, hay tenemos unos departamentos de orientadoras, tenemos orientadoras, que trabajan muchísimo, que trabajan con ellos. Si esta conversación lo hubiéramos tenido en vez de aquí, se tiene mucho en los institutos, los centros de trabajo, nosotros estamos constantemente hablando de educación, ¿eh? Sí. Lo peor que pueden hacer dos compañeros de trabajo... Yo seguiría con vosotros eternamente, pero las limitaciones de tiempo son los que hay. Y ¿Puedo contar de verdad 10 segundos? La última palabra. 10 segundos, por favor, porque no es que problema, lo necesito decir. Si esta conversación lo hubiéramos tenido en un instituto, yo hago siempre el mismo chascarrillo. Cuando hablamos de los niños, siempre dentro del instituto le digo, escucha. ¿Qué escucha? Nada. Digo, pues hay 1000 y pico de niños de 14 años ahora mismo en unos cuantos de metros cuadrados y no se escucha nada. Claro, el día que el niño revienta, pues es lo que va, pero no estamos, de verdad. ¿No? Lo que tú has dicho antes, con estas tertulias ya terminamos y doy las gracias a todos los televidentes que nos vean. Lo que intentamos siempre es pues transmitir a nuestra querida sociedad caballa que lo que queremos es transmitir valores y decir que con respeto, con educación, todo se puede hablar, se puede llegar, estoy seguro que sí, a consensos, y en la educación también se puede llegar. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Un abrazo muy grande para todos. Gracias. Y gracias.